Increíble descubrimiento. Granjero encuentra 3 bebés en el campo y revela un detalle sorprendente. El sol del norte de México se alzaba implacable sobre los campos de maíz cuando Alejandro, un granjero de 45 años, se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente. La rutina diaria, marcada por horas de trabajo duro, le brindaba una satisfacción simple, el alimento que cosechaba para su familia, Verónica, su esposa, y los pequeños Lucía y Mateo. Sin embargo, aquel día algo rompió la monotonía. Allí, entre la tierra y los surcos de su siembra, encontró 3 bebés abandonados, envueltos en mantas de colores vibrantes, cuyas miradas inocentes le atravesaron el alma. En un instante, todo lo que conocía se tornó en caos. El pueblo, pequeño y lleno de murmullos, no tardó en enterarse. Las conversaciones se entrelazaron con críticas y juicios. ¿Quién era él para no reportar el hallazgo a las autoridades? Las palabras resonaban en su cabeza, como ecos de dudas que se clavaban hondo. Alejandro luchaba contra su instinto materno y su sentido del deber. Su corazón pulsaba desgarrado entre el deseo de ayudar a esos pequeños y el miedo a las repercusiones que su decisión pudiera acarrear sobre su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras pasaban los días, la casa de Alejandro se convirtió en un hogar caótico. Cada llanto de los bebés se mezclaba con las risas de Lucía y Mateo, y en el fondo, las críticas de los vecinos se aferraban a su mente como una sombra implacable. ¿Cómo podía ofrecerles amor y protección a esos niños sin arriesgar la estabilidad de su propia familia? Verónica, inicialmente comprensiva, comenzó a mirarlo con preocupación. Su mirada se llenaba de temor y ansiedad. ¿Acaso estaban jugándose el futuro por el bienestar de 3 desconocidos? La tensión aumentaba, y no solo por la situación hogareña. Un día, mientras revisaba la tierra, se topó con un rumor inquietante. Los bebés estaban involucrados en una red de tráfico de personas orquestada por un hombre poderoso en el pueblo. Alguien cuyas conexiones habían delimitado los sueños de muchos agricultores como él. La desesperación en su pecho se tensó aún más. ¿Qué hacer si esta revelación era cierta? Él, un simple granjero, se encontraba en una encrucijada aterradora: proteger a los bebés y arriesgarse a desatar los demonios que acechaban en las sombras de la corrupción, o entregarlos y salvar a su familia de un posible desastre. La angustia apretaba su pecho. Las noches se volvían largas y los días, pesados. Su mente se llenaba de imágenes de su familia, de lo que podría perder. La búsqueda de respuestas lo llevó a don Ramiro, un anciano querido en el pueblo, conocido por su sabiduría. Las palabras de don Ramiro, aunque tranquilizadoras, apenas lograban apaciguar la tormenta que consumía su mente. Alejandro sabía que enfrentarse a la figura poderosa era un juego peligroso, pero la idea de dejar a esos bebés a su suerte era aún más aterradora. ¿Acaso el amor que sentía por esos pequeños podría arder más brillante que su miedo? El dilema moral se cernía sobre él como un manto pesado, y en los momentos más oscuros, una nueva revelación lo sacudió hasta los huesos. Quizás el sacrificio de proteger a todos los que amaba implicaba un costo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Todo estaba a punto de cambiar, y Alejandro se preparaba para el momento que definiría no solo su destino, sino también el de todos a quienes amaba. Alejandro se encontraba en su habitación. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que jugaban sobre las paredes. A su lado, los 3 bebés dormían tranquilos, ajenos a la tormenta que se libraba en su interior. Su presencia era un recordatorio de la vida, de la vulnerabilidad y de la responsabilidad que lo había atrapado en un ciclo de desesperación y esperanza. Cada vez que miraba a esos rostros inocentes, sentía un impulso creciente de hacer lo correcto.
pero a la vez, el miedo se aferraba a su corazón como un puño de hierro. El pensamiento de la red de tráfico lo atormentaba, y su mente lo llevó a sopesar las posibles consecuencias de su siguiente paso. Se preguntaba si sería posible simplemente dejarlo todo atrás, llevar a su familia a otro lugar, alejarse de esta pesadilla, pero eso solo lo hacía sentir más impotente. En su conversación con don Ramiro, había encontrado un atisbo de confianza, aunque el anciano había planteado preguntas que desafiaban su sentido del deber. ¿Qué harás con ellos, niño? El amor es un fuego, pero también puede quemar si no se maneja con cuidado, le había dicho. Y esas palabras reverberaban en su mente como un eco constante. ¿Dónde estaba la línea entre el amor y la locura? Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a esos niños y, al mismo tiempo, proteger a su familia. La vida cotidiana se volvía un laberinto de ansiedad. En el campo, las cosechas clamaban por atención, pero su mente vagaba lejos de los cultivos. Cernía sobre él una presión irrespirable. Cada rayo de sol que se filtraba parecía gritar que no había mucho tiempo. La voz del chisme en el pueblo crecía, y pronto no solo sería su familia la que estuviera involucrada. La notoriedad podría traer consigo miradas curiosas y juicios implacables. Las noches eran largas y solitarias. Alejandro se pasaba horas despierto, en la oscuridad, cuestionando sus decisiones, preguntándose si había un camino que pudiera orquestar la esperanza sin involucrar a nadie más. Entonces, una noche, tomó un cuaderno abandonado y comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron libremente, desde la angustia sobre los bebés hasta la angustia sobre su familia. La escritura se convirtió en un refugio para sus miedos. Allí, plasmó sus dudas, sus ansias y también sus sueños por un futuro diferente, uno donde pudiera ser tanto padre como granjero. A medida que las letras se ajustaban al papel, las palabras se convirtieron en un grito de ayuda silencioso. Esa autoexpresión iba más allá de la simple liberación emocional, era su manera de entender la magnitud de la transformación que enfrentaba, no solo hacia los bebés, sino también hacia él mismo. Era un intento de descubrir su verdadero ser, el hombre dispuesto a arriesgarlo todo por lo que más amaba. Un día, mientras alimentaba a los bebés, la idea de actuar se sostendría en su mente como una sombra. Debía enfrentar la realidad, y no encontraría respuestas en la pasividad. Los bebés representaban algo más que una carga, eran un reto, una invitación a desafiar sus propios límites. Las semillas de un nuevo propósito comenzaban a germinar en su interior. Estaba listo para cambiar la narrativa, no solo para ellos, sino también para él. Sin embargo, cuando se disponía a tomar acción, el sonido del camión de la policía retumbó en la lejanía. La supervisión de aquellos que habían jurado proteger no siempre era suficiente. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Era este el final del camino al que había estado preparando su vida? Llamaron a su puerta, y él supo que no podía escapar de lo inevitable. El momento que había temido, la confrontación que había postergado, finalmente lo alcanzaba. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a su destino, o se hundiría en las sombras de sus propios temores? El sonido del timbre resonó con fuerza, como un latido ominoso que marcaba la llegada de la verdad. Alejandro sintió que el aliento se le detenía al abrir la puerta. Frente a él, dos agentes uniformados lo miraban con una seriedad que no prometía nada bueno. «Señor, necesitamos hablar con usted», dijeron, y la forma en que pronunciaran aquellas palabras le devolvió la sensación de interrogatorio. La tensión que lo había acompañado en las noches sin dormir se materializó en ese instante. La incertidumbre de lo que dirían, la mirada inquisitiva de los agentes y la culpa que lo envolvía lo hacían vacilar. Se obligó a calmarse, a pensar con claridad. Cada segundo se convertía en una eternidad, y su mente comenzó a generar respuestas. La familia, su familia, la razón por la que había decidido arriesgarlo todo, ahora estaba en juego. Los agentes querían saber sobre los bebés. Se sintieron aliviados al escuchar que él los había encontrado, pero su alivio pronto se transformó en preocupación. Mencionaron un caso que se estaba investigando y cómo su acción podría haberlo complicado o,
tal vez, podría ser una oportunidad para clarificarlo. Por un breve instante, un destello de esperanza cruzó la mente de Alejandro. ¿Podría ser este el momento de redención y no el final que había imaginado? Se sentó en su viejo sofá, con ellos justo a su lado, y sintió que el peso de la responsabilidad se cernía sobre él. Mientras discutían posibles caminos y respuestas, una idea comenzó a tomar forma. Había un ángulo en el que podía jugar a su favor. Comenzó a plantear con calma lo que había escuchado en el pueblo respecto a la red de tráfico y cómo, de manera indirecta, su descubrimiento de los bebés podría llevar a la captura de quienes estaban detrás de todo. Cada palabra que decía parecía tener ecos más profundos de lo que imaginaba. Sus pensamientos se tornaban en faros de determinación, vislumbrando una vía de acción que lo sacaría del laberinto de incertidumbre. Crear la conexión entre su historia y la de los bebés por fin le otorgaba una perspectiva de control. No solo estaba protegiendo a los inocentes, estaba apoyando la causa que le daría valor en esta lucha. Los agentes intercambiaron miradas parciales de duda, pero finalmente decidieron colaborar. La iniciativa de Alejandro había encontrado un punto de apoyo, un esquema que podría permitirle enfrentar sus temores cara a cara. No solo se trataba de salvar a esos niños, sino de enfrentarse al monstruo que tan sigilosamente había estado operando en las sombras. Mientras la conversación se desarrollaba, sintió que sus manos comenzaban a temblar, no de miedo, sino de una emoción renovada. Había abierto una puerta que antes parecía inalcanzable. Todo lo que había escrito en su cuaderno sobre tomar acción y luchar por los que amaba resonaba con vigor. Comenzó a formar un plan, uno que lo obligaría a empujarse más allá de sus propios límites. Tras la visita de los agentes, Alejandro sabía que no podía quedarse atrás. Era el momento de hacer algo, de ser el hombre que había escrito ser en sus hojas. A medida que cerraba la puerta, una decisión firme se extendía en su mente. No solo se convertiría en un hombre de acción, sino en un contador de historias, el narrador de su propia gesta personal. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, imaginó el día que tenía por delante. Pero con cada plan que formulaba, una sombra ominosa se hacía más presente, la certeza de que sus acciones atraerían la atención indeseada de aquellos que preferirían que todo permaneciera en la oscuridad. Y así, en ese nuevo amanecer, Alejandro enfrentaría una lucha no solo contra un sistema que lo amenazaba, sino contra sus propios miedos internos. La pregunta que le atormentaba se volvía más urgente: ¿tendría lo necesario para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a las sombras que habitan en su corazón? El día amaneció con un cielo despejado, pero Alejandro sentía que una tormenta se agazapaba en su interior. Se sentó a la mesa de la cocina, un viejo mueble desgastado por el uso, y sus pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido la noche anterior. Al cerrar la puerta, tenía claro que su vida nunca volvería a ser la misma. Había dado un paso decisivo, y eso venía con un peso, la posibilidad de convertirse en un blanco. Con el primer sorbo de café, una sensación de determinación lo envolvió. Había pasado años viviendo en la sombra, atado por un miedo paralizante que le había impedido actuar. Pero ahora, su deseo de proteger a los bebés y a su familia lo empujaba hacia adelante. La responsabilidad que una vez lo había ahogado, ahora se convertía en una llama que avivaba su espíritu. Alejandro sacó su cuaderno, cuyas páginas estaban repletas de ideas y reflexiones. Por primera vez, decidió no solo escribir sobre su independencia, planeaba construirla. A medida que trazaba las líneas de su estrategia, se dio cuenta de que cada palabra era un reflejo de su propio crecimiento. Antes se limitaba a observar. Ahora, estaba dispuesto a actuar. Visualizaba la escena, la llegada de agentes al pueblo, su temibilidad y el pequeño rayo de esperanza que su declaración había generado. Eso lo llevó a preguntarse qué más podía hacer. Preparar un mapa mental de la red de tráfico se convirtió en su primer objetivo, cada punto significando una posible conexión que llevara a la libertad de los bebés. La mente de Alejandro se poblaba de imágenes. Recordó nombres y rostros de aquellos que podrían ser cómplices, aliados, incluso enemigos. Reflexionó sobre el papel que una acción simple podría tener en desmantelar una gran red.
Su mente estaba en ebullición. Sin embargo, no podía dejar de lado la realidad. Cada paso que daba lo exponía más al peligro. Una idea le golpeó de repente con fuerza. Reunir información y establecer contacto con las personas en quienes podía confiar, en quienes había encontrado amistad y apoyo. Era hora de salir de su aislamiento y crear un círculo de colaboración. La soledad a la que se había abonado durante tanto tiempo, en la que solo había reflexionado, debía ser reemplazada por el intercambio de ideas y acciones. Esa tarde se aventuraría al pueblo. Visitaría el mercado, ese lugar bullicioso donde los susurros podían llevar nuevas oportunidades. Conversaría con los campesinos, escudriñaría las miradas de aquellos que sabían más de lo que decían. Nadie debería tener el poder de intimidarlo. Bajo la máscara de un simple granjero, había un hombre que, por fin, se enfrentaba a sí mismo y a sus demonios. El camino hacia el mercado parecía más claro, pero la fatiga no se disipaba. A medida que se acercaba al centro del pueblo, su corazón latía con fuerza. La intersección entre la realidad y el riesgo lo había llevado a este punto. Aquello que había escrito en su cuaderno no eran solo palabras, sino un compromiso personal que debía honrar. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de valentía, una advertencia interna lo detenía. La sombra de aquellos que operaban en la oscuridad lo seguía. La red de tráfico no dudaría en actuar si sentía que su existencia estaba amenazada. La determinación y la duda luchaban en su interior. Alejandro se dio cuenta de que, para imaginar una victoria en esta guerra personal, debía trazar una línea divisoria entre la valentía y la imprudencia. La tensión se intensificaba, y justo cuando pensaba que podría manejar la situación, una figura conocida apareció a la distancia, su rostro trazado por una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era una figura del pasado, alguien que podría desvelar secretos que creía guardados. Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar. El futuro y las decisiones que tomaría a partir de este encuentro determinarían no solo el destino de los bebés, sino también el suyo. Había llegado el momento de actuar, pero sería capaz de afrontar el desafío que la vida le presentaba de esta manera. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor había cambiado de repente. La figura que se acercaba, vestida con ropas tan familiares como aquellas que llevaba hace años, le trajo un torbellino de recuerdos. Era Luisa, una amiga de la infancia que había compartido risas y complicidades en tiempos más sencillos. Sin embargo, su mirada estaba cargada de un nublado pesimismo. Alejandro sabía que el tiempo había transformado sus caminos, pero ella era un eco de su propio pasado, uno que había pretendido dejar atrás. Al cruzar miradas, el silencio gritó entre ellos. Luisa rompió la distancia. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? Su voz desdibujaba la confianza que alguna vez los unió. Era evidente que no sabía nada sobre los nuevos propósitos de Alejandro, ni el riesgo que ahora estaba dispuesto a asumir. La vulnerabilidad de sus palabras le hizo cuestionar si debía compartir su misión con ella. Sin embargo, la opción de mantener la distancia le pareció igualmente inaceptable. Estoy buscando respuestas. Hay algo muy oscuro en este lugar, respondió Alejandro, sintiendo como las palabras le brotaban como de un manantial reprimido. Cada frase y cada gesto contenían una carga inesperada. ¿Tú también sientes que algo no está bien? Luisa vaciló, su expresión oscilando entre la sospecha y la inquietud. He oído cosas, pero su voz se apagó en el aire, dejando un espacio en blanco lleno de una incertidumbre que tensionaba el ambiente. La complicidad que había querido recuperar se tornaba frágil. Alejandro tomó la flor de su determinación. El tiempo no era su aliado, y cada segundo que pasaba en esa conversación era una oportunidad para mantenerse a flote. Escucha, hay bebés desapareciendo en el pueblo. Necesito que me cuentes todo lo que sabes. Esa eta y través sin fórmulas ni adornos. Era un desafío que podía hacerla reaccionar, descubrir si la amistad que una vez existió podría convertirse en un apoyo significativo. Luisa se cruzó de brazos, la defensiva se encendió. Solo sé que algunos vecinos han visto cosas extrañas cerca de la fábrica,
pero Alejandro notó cómo sus ojos se arrojaban hacia un rincón, el miedo creciendo en ella. Pero no es suficiente, dijo él, elevando la voz, sintiendo que la urgencia presionaba su pecho. Si tenemos alguna posibilidad de ayudar, debemos arriesgarnos a hablar. La determinación en su voz se hundió en el silencio entre ellos. No había vuelta atrás, su vida estaba en juego. Las palabras que solía temer ahora eran su arma más poderosa. Finalmente, la tensión se rompió. He oído rumores, no quiero involucrarme, confesó Luisa, su voz casi un susurro. Dijeron que quienes se meten terminan desapareciendo. Alejandro sintió que el pulso en su garganta aumentaba. No podían dejarse vencer por el miedo. No podemos permitir que el temor nos detenga, insistió, su mirada fija en ella, como si le transmitiera no solo su convicción, sino su necesidad de su apoyo. Si te unes a mí, podemos descubrir la verdad y hacer algo al respecto. Juntos somos más fuertes. Un destello de duda cruzó por los ojos de Luisa, pero había algo en la pasión de Alejandro que la instó a replantearse su postura. Esa chispa de conectividad en medio de la oscuridad hizo que su determinación floreciera. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, preguntó, casi como una súplica y un desafío al mismo tiempo. Él asintió, sintiendo que su voz temblaba con tristeza y esperanza. Sabía en lo profundo de su ser que su impulso hacia la acción requería apoyo, cada paso adelante era también un paso hacia la luz. Sin embargo, había algo más que la llenaba de incertidumbre. Si vamos a hacer esto, debes prometérmelo, no te dejaré caer. Una sombra resonó en las palabras de Alejandro, pero el momento se rompió abruptamente. Un ruido a sus espaldas hizo que ambos volvieran la mirada. Un grupo de hombres se aproximaba, su porte reflejando un aire amenazante. Fue un claro recordatorio de que la red que habían decidido desmantelar no se lo iba a permitir sin presentar batalla. El corazón de Alejandro se aceleró, y de repente se encontró atrapado entre la decisión de avanzar junto a Luisa o poner su plan en riesgo. Lo que estaba en juego había alcanzado una magnitud que no había anticipado. A medida que la situación se tensaba a su alrededor, el siguiente movimiento que decidan dar podría ser el último. Así, mirando al futuro lleno de incertidumbre, Alejandro comprendió que el camino hacia la verdad estaba más cargado de peligros de lo que imaginaba. Sin embargo, esta aventura lo invitaba hacia un descubrimiento aún más impactante, uno que cambiaría no solo su destino, sino su percepción sobre el valor y la amistad. Pero eso, por ahora, era otro secreto que debía desvelarse ante el peligro que acechaba. El aire se volvió denso mientras el grupo de hombres se acercaba, provocando que Alejandro sintiera que cada respiración se convertía en un desafío. Su mente funcionaba a toda velocidad, evaluando las opciones, cada paso tuvo que ser calculado meticulosamente. Luisa murmuró, su voz un hilo de tensión. Necesitamos irnos, ahora. Ella lo miró, su rostro reflejaba incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer si nos atrapan? La desesperación se disimulaba detrás de un velo de incredulidad. Alejandro sentía la presión del tiempo, la adrenalina corriendo por sus venas empujándolo hacia la acción. Cada parte de su ser anhelaba moverse, pero su educación y experiencia profesional, décadas de formación y temor a actuar precipitadamente, le dictaban que aguardara. La necesidad de seguridad en su mente chocaba con el deseo de liberar a aquellos bebés que representaban el futuro del pueblo. La resolución de su carrera como detective lo llevó a buscar la verdad, pero nunca imaginó que ese principio lo colocaría en el centro de un peligro tan inminente. Si no damos un paso adelante, ellos nos alcanzarán, insistió Alejandro, su mirada fija en el grupo que continuaba avanzando como sombras ominosas. Entendía que ellos eran la representación del miedo, los guardianes de un secreto oscuro que habían decidido proteger a toda costa. Juntos, intercambiaron miradas, una conexión que iba más allá del lenguaje. Era el momento de tomar una decisión, no había reservado ninguna opción para dudas o titubeos. Alejandro sintió que de esa elección dependía su desarrollo como persona, como amigo, y como un hombre que se negaba a ser un espectador pasivo en los acontecimientos que lo rodeaban. Escucha, he investigado toda mi vida sobre casos complicados.
Pero esta situación es diferente, hay vidas en juego, expresó, su voz cargada de sinceridad. No solo busco respuestas, busco hacer cambios reales en este lugar. En ese momento, su intrepidez fue auténtica, como si los años dedicados a resolver enigmas lo hubieran preparado para este instante decisivo. Luisa arqueó una ceja, el desafío en su mirada se convirtió en curiosidad. ¿Qué propones?, preguntó, sus brazos aún cruzados pero con una apertura tácita a la conversación. Alejandro se sintió invadido por un sentido de confianza. Si logramos escabullirnos, podemos ir a la fábrica que mencionaste. Ahí están las claves, puede que encuentres más de lo que esperabas. La idea de unirse en la investigación lo electrificó. El gesto de vulnerabilidad que había mostrado estaba siendo reemplazado por el fervor del potencial de un cambio. Sin embargo, sabía que la búsqueda de la verdad no era solo un acto de valentía, sino un desafío a su carácter. La búsqueda estaba preguntando por su compromiso con sus propios valores y su deseo de proteger a los inocentes. Pero cuando se dispusieron a dar un paso, un grito desgarrador resonó en la distancia, provocando un helado escalofrío que atravesó sus cuerpos. Los hombres modificaron su rumbo, girando hacia el sonido. La urgencia de su misión se intensificaba y una pregunta punzante surgió en la mente de Alejandro: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la verdad? Vamos, gritó, atrapando la mirada de Luisa. Tenía que actuar. La adrenalina se mezclaba con la determinación, su propósito se había vuelto una llama ardiente dentro de él. A medida que ambos comenzaban a correr, un susurro en su mente crecía. El camino hacia su propia claridad no estaría desprovisto de sombras, y la búsqueda de justicia nunca se movería sin precio. Sin embargo, con cada paso asumido, Alejandro se adentraba en su verdadero propósito. Mientras avanzaban rápidamente, la pregunta latente permanecía: ¿sería capaz de enfrentarse a sus propios demonios y seguir adelante a cualquier costo? La verdad no solo se hallaba delante, sino que también lo hacía su propio desarrollo personal, que apenas comenzaba a florecer en medio del caos. Con el eco del grito detrás y el futuro incierto adelante, la revelación se cernía sobre él. La batalla. No solo era por los bebés desaparecidos, sino por su redescubrimiento personal. ¿Estaba realmente preparado para eso? Esa incógnita lo siguió como una sombra mientras se precipitaba hacia la oscuridad. El terreno irregular bajo sus pies dificultaba la carrera, pero Alejandro no podía permitirse frenar. La adrenalina lo empujaba hacia adelante, cada zancada impregnada de una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, su mente giraba en torno a una cuestión crucial: la posibilidad de que su decisión lo llevara a la verdad, sí, pero también a la catástrofe. Mientras corría, recordaba la sensación de cada caso que había resuelto. Había sido un experto en unir las piezas del rompecabezas, pero esta vez el rompecabezas era su propia existencia. La vida parecía jugar con cartas marcadas, y en su fuero interno sentía una presión asfixiante. ¿Era realmente un héroe, o solo un necio que se adentraba en la tormenta sin un plan claro? Sigamos, dijo Luisa, interrumpiendo sus pensamientos. Ella era el ancla de su confusión, un recordatorio de que no estaba solo en esta desesperada búsqueda. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía, sus ojos mostraban un brillo que indicaba que no solo temía por ellos, sino por el resultado de la búsqueda. Pronto serían adelantos lanzados y retrocesos en su misión. A medida que se adentraban en las sombras, un claro de luz se formó en su camino, la fábrica se alzaba ante ellos, una construcción que prometía más respuestas de las que podrían manejar. Alejandro sabía que su curiosidad era una espada de doble filo. La idea de descubrir una red de tráfico infantil, la misma que había acechado durante años, lo inquietaba. Pero, a la vez, lo incitaba a actuar. Debemos ser cuidadosos, advirtió, poniendo freno a su avance. Si entramos sin un plan, podríamos perder la única oportunidad que tenemos. La frase resonó en su cabeza como una advertencia que él mismo se había dado a lo largo de su carrera. La voluntad de actuar debía ser equilibrada por la prudencia. Luisa asintió, el brillo de sus ojos se atenuó, dejando a la vista una chispa de razón.
¿Qué tienes en mente? Alejandro sabía que esto era un momento crucial y debía aprovecharlo. Voy a usar todo lo que he aprendido. Análisis, estrategia, habilidad para obtener información. No soy solo un hombre armado con un crecimiento profesional, soy alguien que tiene una misión. La verdad será nuestra guía. Sintió que cada palabra que pronunciaba resonaba con una profundidad que iba más allá del momento. Era un clamor dentro de él, un llamado a despertar su verdadero potencial. La entrada de la fábrica parecía oscura y amenazante. Alejandro respiró hondo, recogiendo la certeza que empezaba a formarse en él. El desafío, real y palpable, lo empujaba y lo transformaba. Cada imagen de un bebé que necesitaba ayuda pulsaba en su mente. Esta vez las piezas del rompecabezas eran más que simples evidencias, representaban vidas que necesitaban ser salvadas. Alejandro, dijo Luisa, rompiendo su concentración, no solo se trata de rescatar a esos niños. Se trata de enfrentarte a ti mismo y a todo lo que te ha llevado hasta aquí. Su mirada, ahora llena de penetrante sinceridad, lo desafió a replicar su compromiso. Las palabras reverberaron en su interior. El viaje no era solo para otros, era una redención para él mismo. Pero, ¿sería suficiente la determinación para derrotar a quienes habían traicionado el concepto de humanidad? Al cruzar la puerta, un silencio inquietante lo rodeó. La oscuridad envolvía más que el espacio físico, era un recordatorio de los propios temores de Alejandro. Pero un nuevo vigor crecía dentro de él, desafiándolo a avanzar, a arriesgarlo todo. Sabía que el precio podía ser alto, pero su transformación interior era inminente. Fue entonces cuando escucharon un murmullo a lo lejos. Luisa apretó su mano, ambos sintieron la gravedad del momento. Con cada paso que tomaban, la pregunta no era solo qué descubrirían en el interior, sino qué tipo de hombre se convertiría al salir de allí. Prepárate, murmuró. Lo que encontremos podría cambiar todo. Con el eco del murmullo resonando como un eco lejano, Alejandro se encontró parado en la antesala de la revelación. Había llegado el momento de enfrentar no solo la oscuridad, sino también las partes de sí mismo que aún temía confrontar. ¿Podría salir no solo más fuerte, sino auténticamente renovado? El momento de la verdad se acercaba, y él estaba listo para descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la justicia. El silencio en la fábrica era casi palpable. Alejandro y Luisa intercambiaron miradas, cada uno cargando su propia carga de dudas y anhelos. La oscuridad los rodeaba, pero no solo era una sombra física, era un reflejo de todo lo que esperaban desenterrar. Mientras avanzaban con precaución, una chispa de ansiedad erizó la piel de Alejandro. Este lugar, con sus pasillos desiertos y sus ecos lejanos, parecía encapsular no solo un misterio externo, sino un laberinto de conflictos internos. El murmullo que habían oído se intensificó y, de repente, un grupo de imágenes se desplomó en su mente. Niños, inocentes y vulnerables, siendo víctimas de una realidad que él había decidido combatir. La conciencia de lo que estaban a punto de enfrentarse lo empujaba hacia adelante, no solo por ellos, sino también por él mismo. Esta misión lo despojaría de sus dudas y revelaría su capacidad de resiliencia. ¿Estás listo?, preguntó Luisa, su voz baja pero firme. La pregunta era sencilla, pero la respuesta implicaba más que un simple sí. Era un compromiso a enfrentar desconfianzas, a elegir el valor sobre el miedo. No tengo otra opción, ¿verdad? La ironía no se perdió en él. La vida le había enseñado que las decisiones más importantes a menudo carecen de un camino claro. Sin embargo, en el fondo, lo sabía, tenía la oportunidad de definir no solo su papel en esta lucha, sino quién era realmente. Mientras se movían a través de las sombras, se permitió reflexionar sobre sus tácticas pasadas. Había aprendido a operar en entornos hostiles, a utilizar su intuición y sus habilidades de observación. Pero esta vez no era un caso. Se trataba de personas. Así que, el método de investigación tradicional debía transformarse, ahora requería empatía y un sentido agudo de urgencia. Un nuevo plano se formó en su mente.
Iban a acercarse con sigilo, a escuchar y observar. Lo que no sabían era que sus capacidades, adquiridas a lo largo de años de experiencias, estaban a punto de salir a la luz. Cada paso, cada respiración, cada latido del corazón era un recordatorio de la importancia de esa misión, no solo para los niños, sino para él mismo. Cuando llegaron a un umbral, donde la luz tenue empezaba a delinear figuras, Alejandro sintió un cosquilleo de anticipación. La imagen de un anciano en sus recuerdos se dibujó a fuego, su mentor, quien siempre decía que la verdad debía buscarse en las sombras más profundas. El eco de sus enseñanzas resonó en su mente, sugiriendo que también allí encontraría la clave para su propia transformación. ¿Lo ves?, dijo Luisa, interrumpiendo sus pensamientos, apuntando hacia una puerta entreabierta. Un ligero movimiento detrás de ella envió una oleada de determinación por su cuerpo. Sin duda, era el lugar donde podrían encontrar respuestas y tal vez, a los niños por los que luchaban. Al cruzar la puerta, la escena que se desplegó ante ellos fue desgarradora. Un grupo de niños se encontraba en una esquina, tristes y asustados, pero lo que más impactó a Alejandro fue un pequeño objeto en el suelo, una medalla con inscripciones que él reconoció de su infancia. Un símbolo de esperanza, quizás un vestigio del pasado que lo había moldeado. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar, y no pudo evitar cuestionarse, ¿esto era una señal? ¿Un recordatorio de lo que había enfrentado y lo que aún podía lograr? La conexión se iluminó en su interior, como un camino despejado en la tormenta de sus temores. Aquí, entre ellos, creo que hay más en juego de lo que imaginamos, susurró, sintiendo la urgencia mezclarse con la emoción. Pero antes de que pudiera ponderar más sus pensamientos, un ruido sordo resonó al otro lado de la sala. La realidad de la situación comenzó a agolparse sobre ellos. Ya no solo se trataba de salvar vidas, sino también de navegar una amenaza inminente. Al darse cuenta de que cada elección, cada paso lo llevaría más cerca de su verdad, Alejandro sintió como su transformación era inminente. Pero, ¿qué otras revelaciones le depararían? ¿Este nuevo camino? Con cada decisión se acercaba más a la redención, pero también a las fuerzas que se oponían a su misión. Prepárate, dijo Luisa, su voz cargada de advertencia. Esto apenas comienza. Con el eco de ese ruido perturbador resonando en sus oídos, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo a sus enemigos externos, sino también a los propios demonios que habían marcado su camino. ¿Podría realmente salir de esta experiencia transformado, no solo como un rescatador, sino como un hombre renovado? La respuesta estaba al alcance, pero el reto ya tenía forma. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro y Luisa intercambiaban una última mirada, un silencioso pacto de lealtad y determinación. El eco del ruido se intensificó, y la adrenalina comenzó a correr por sus venas. Alejandro sabía que su miedo era inminente, pero también era un recordatorio de que su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Un impulso repentino lo llevó a avanzar con cautela hacia el grupo de niños. Eran figuras frágiles, la tristeza en sus ojos denunciaba no solo su situación actual, sino también el peso de un futuro incierto. Consciente de que él debía ser su voz, se agachó a su altura, intentando conectar con ellos a un nivel más humano. ¿Están bien?, preguntó, su voz suave y comprensiva. La respuesta fue un temor compartido. Ninguno de ellos habló, pero sus miradas eran una súplica sobre la que Alejandro debía actuar. Mientras se acercaban, un nuevo dilema se asentaba en su mente. No podía evitar confrontar sus propios resentimientos. Había pasado tanto tiempo persiguiendo justicia en un mundo que a menudo se sentía como un laberinto de sombras. Reflexionó sobre las ocasiones cuando sus esfuerzos habían fracasado, cuando se había sentido impotente ante la injusticia. Esa lucha interna, esos momentos de duda, amenazaban con rescatar viejas heridas. Pero aquí, en esta fábrica, la necesidad de proveerlos con esperanza superaba su desesperanza personal. Saldremos de aquí y los protegeremos, prometió con firmeza, sintiendo que ese compromiso le otorgaba no solo fuerza, sino un propósito renovado. En cada palabra que pronunciaba,
comenzaba a redefinir su ser, a transformarse de un mero observador a un agente de cambio. Alejandro se sintió, incluso, más fuerte que nunca. Su mentor siempre había destacado que la lucha por la verdad debía empezar en el interior, y aquí se encontraba en la encrucijada de demostrarlo. El ruido se amplificó nuevamente, y una sombra se proyectó en la puerta. Alejandro, despojado de dudas, decidió que ya no había lugar para la indecisión. «Es hora de actuar», murmuró a Luisa. Con una señal, ella tomó la delantera, y él la siguió con una confianza renovada. Cada paso que daban era una afirmación de quienes eran y más importante aún, de lo que representaban. Cuando alcanzaron la esquina, el foco de su atención se centró en una imagen final, un guardia. La figura robusta y amenazadora se erguía entre ellos y los niños. Alejandro sintió cómo la ira y la determinación se entrelazaban dentro de él. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad no solo de salvar a esos niños, sino de confrontar todo aquello que había intentado extinguir su espíritu. «La verdad será nuestra guía», se prometió. Esas palabras de su mentor resonaban como un mantra renovador, potentemente anclado en su mente. Quizás este enfrentamiento marcaría un antes y un después, el cambio que había estado buscando en su vida personal. No solo se trataba de lo que podía lograr por los demás, sino de cómo cada acción rescataba a la esencia de quien era. Antes de que pudiera ejecutar su próximo movimiento, una marea de confusión se desató. El guardia se giró, y en un acto reflejo, Alejandro sintió que sus manos estaban listas para actuar. La adrenalina lo invadía, pero esta vez no era solo miedo. Era el impulso de convertirse en el hombre que siempre había deseado ser. «Vamos», dijo, decidido a dar el paso definitivo. Sin embargo, en el fondo, la pregunta persistía: ¿sería suficiente su valor y convicción? Mientras se preparaban para entrar en la confrontación, una sensación indescriptible lo envolvió. El camino hacia su transformación personal había comenzado, pero las respuestas a sus dudas internas y profundas cicatrices aún se mantenían en espera. El momento de verdad se acercaba. ¿Está Alejandro dispuesto a sacrificarlo todo por su redención? ¿O sucumbirá bajo la presión de lo que realmente significa ser un héroe? Alejandro respiró hondo y avanzó, sintiendo que su decisión de luchar por los niños definía no solo su carácter, sino su futuro. El enfrentamiento con el guardia simbolizaba el clímax de su tormentosa evolución interna. Había dejado atrás el miedo que una vez lo había paralizado, encontrando fuerzas que no sabía que poseía. Aquella era su oportunidad para convertirse en el hombre que había deseado ser, un protector, un defensor de los inocentes, un héroe ante la adversidad. El guardia les lanzó una mirada desafiante, pero Alejandro sintió que el ardor de su determinación lo protegía. «Suelta a esos niños», gritó. Su voz resonó con autoridad, generando un eco que pareció romper el silencio tenso de la fábrica. El guardia, que inicialmente había buscado amedrentarlos, dudó por un instante, lo que proporcionó un resquicio de esperanza. Luisa, inspirada por el coraje de Alejandro, se unió a él. «No podemos dejar que esto continúe», exclamó, su voz firme. Fue entonces cuando ambos, fortalecidos por su determinación compartida, comenzaron a acercarse. El guardia, consciente de que su propio reino de terror estaba a punto de desmoronarse, retrocedió. Las sombras que una vez le otorgaron poder ahora se tornaban en su peor enemigo. Con cada paso que daban, la confianza de Alejandro crecía. Se dio cuenta de que no solo estaba combatiendo por los bebés, estaba luchando contra los monstruos que lo habían mantenido atrapado en un ciclo de miedo y duda. «Nosotros tenemos el poder de acabar con esto», musitó casi para sí mismo, mientras un nuevo sentido de propósito se apoderaba de él. Fue Luisa quien encontró la fuerza para avanzar. Si no ahora, entonces ¿cuándo? Solo tenemos este momento para actuar. Ante el asombro del guardia, con un destello de valentía, Alejandro dio un paso al frente y se preparó para confrontar no solo a su adversario, sino a su propia sombra. De repente, el ruido resonante se acercó, y Alejandro se sintió aún más determinado. «Esto es solo el principio», se dijo mientras abrazaba la realidad de su decisión.
La lucha que libraba en ese instante era más que física, era un acto de reivindicación, un símbolo de su propia transformación. Con un movimiento calculado y decidido, se lanzó hacia el guardia. El combate fue intenso. Pero cada golpe, cada empujón, estaba impregnado de su experiencia, de sus años de lucha por lo que creía justo. Sabía que su verdadera batalla había comenzado mucho antes, en el instante en que decidió arriesgarlo todo por aquellos 3 bebés, por su propia familia, y por un futuro donde el miedo no reinara. Finalmente, la confrontación culminó. Alejandro, con el sudor corriendo por su frente, miró al guardia caer. No era solo un triunfo físico, sino el símbolo de su resurrección personal. Había asumido los riesgos y enfrentado sus miedos. La puerta se abrió y los niños miraban con esperanza, como si se dieran cuenta de que la tormenta que los había rodeado finalmente había terminado. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Están a salvo», susurró mientras abrazaba a Luisa. Reconoció que había salido de este desafío no solo como un salvador, sino como un hombre cambiado. Momentos después, llegaron las autoridades. Los soldados y los agentes comenzaron a asegurar el área, y Alejandro se dio cuenta de que aún no todo estaba completado. La verdad tenía que salir a la luz y la labor de salvar a más inocentes apenas comenzaba. Pero esta vez, no estaba solo. Había creado un canal de conexión y solidaridad, y sabía que iba a necesitar esa red para avanzar en su lucha. Por vez primera en mucho tiempo, la incertidumbre floreció en él como una semilla de esperanza. Había crecido en cada sentido, su familia se encontraba a salvo, y había encontrado un propósito verdadero al desafiar no solo un sistema opresivo, sino a sus propios demonios. Con una chispa de satisfacción y una mirada decidida, Alejandro, junto a Luisa, se propuso reconstruir el camino, honrando a aquellos a quienes habían salvado al enfrentarse a la oscuridad y a los miedos que a menudo lo habían acorralado. Había conquistado no solo obstáculos, sino un destino que había reclamado para sí mismo. Esta victoria era solo el comienzo. Alejandro sonrió, listo para la siguiente batalla, y supo que esta vez no se rendiría. Su historia sería diferente, y en su nuevo camino, se adentraría en la luz, dejando atrás las sombras que había decidido vencer. Finalmente, recuerden que cada historia posee el poder de inspirarnos y recordarnos la importancia del cambio. Si esta narrativa ha tocado sus corazones, necesitan suscribirse ahora. Activen las notificaciones para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejan un me gusta ahora, es esencial para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir adelante. Compartan sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.